Ok, entonces, con respecto al elemento tenemos esa definición. Del elemento siguen los compuestos, las cuales son sustancias que en forma de descomposición podemos obtener elementos, pues es la combinación de dos o más de estos mismos. Con el apoyo de los compuestos, yo puedo obtener, voy a volver a abrir el documento, que lo cerré, y puedo obtener diferentes estructuras. ¿Qué estructuras van a ser? Se pueden obtener estructuras inorgánicas, las cuales están consideradas como ácidos, sales, bases y duros, y también estructuras estructuras orgánicas. En pocas palabras, hidrocarburos. La parte de la química inorgánica está un poquito limitada. Un poquito limitada porque pues esos ya están definidos. Esos ya no se mueven, esos ya no se tocan. ¿Sale? En eso consisten las estructuras inorgánicas. Las estructuras orgánicas son aquellas que se pueden definir mediante reacciones, y esas reacciones pues van a ayudar a determinar realmente cuál es el comportamiento de la materia. Y de los hidrocarburos pues hay millones y millones de ellos, porque tienen una aplicación y una gama muy grande que hasta el día de hoy se tiene estudiada. De los inorgánicos, pues, como son poquitos, se trabajan los elementos de la tabla periódica y son demasiado poquitos, pues son un tanto inconsiderables, en cuestión de encontrar millones de compuestos. Y por último vamos a tener mezclas. Estas mezclas son la unión de dos o más compuestos. ¿Qué tipos de mezclas vamos a tener nosotros? Vamos a tener mezclas homogéneas, como puede ser agua con sal. Aquí ya estoy uniendo dos compuestos. Los compuestos serían H2O y NaCl, que es el cloruro de sodio, la sal de mesa. Vamos a tener como mezcla homogénea tierra, visto de una manera macroscópica. Otra mezcla homogénea es el agua de mar. Son miles de millones de partículas y de compuestos que hay dentro del agua del mar, etc. Y vamos a tener las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas pues son evidentemente cuando se ven dos o más fases del mismo compuesto.
Un claro ejemplo es agua de dos o más compuestos, perdón. Un ejemplo puede ser agua con aceite, un cereal con leche, este puede ser una composta, las compostas que son diseñadas con tierra, madera, lombrices, demás, entre muchas otras cosas. Entonces, esa es la diferencia entre un elemento, una mezcla, el átomo y los compuestos. ¿Sale? Entonces, esa es parte de la consistencia. ¿Sale? Ahora bien, aquí el temario me indica que hablemos de composición química de algunos minerales de los cuales se extraen los elementos empleados en los dispositivos móviles. Para ello, vamos a retomar la parte del compuesto. ¿Ah? En los metales vamos a tener, como ya habíamos mencionado, algunos óxidos. Estos óxidos tienen diferente nomenclatura. La gran mayoría de los óxidos utilizados para dispositivos móviles pues, son óxidos metálicos. Estos óxidos metálicos hacen referencia a la unión de un metal con oxígeno. Estos elementos al unirse con el oxígeno forman el óxido metálico y si yo los hace uno reaccionar con agua, me da y se obtienen las bases. ¿Vale? Evidentemente nosotros tenemos una tabla periódica. Esta tabla periódica pues, es común ya conocerla. A grosso modo, aquí yo tengo 7 periodos y 18 grupos. Al menos del grupo 13, del grupo 1 al grupo 13, la gran mayoría son metales, a excepción de el boro. Del 14 al 18 son no metales, 18 gases nobles, metaloides son los que están en verde, como verde agua, el verde pasto son no metales, y halógenos, que es el grupo 17. Entonces, todos estos metales del grupo 13, del grupo 1 al grupo 13, forman óxidos básicos. Vamos a capturar la tablita y vamos a hacer una explicación al respecto. Copio y pego. ¿Qué metales vamos a encontrar utilizados para la tecnología de los celulares? Pues los metales que vamos a encontrar para dicha tecnología y para hacer funcionar realmente el dispositivo móvil es el litio. El litio, a pesar de ser un metal un tanto reactivo,
tiene ese poder de retener muy bien la carga. Por eso las baterías de los celulares más actuales están hechos de litio. Vamos a encontrar un poquito de cromo para cables, aleaciones de cromo con cobre, zinc y una muy pequeña cantidad de oro. Estos actúan como conductores entre los circuitos y todo eso y hacen que el dispositivo móvil, cualquier teléfono, cualquier computadora, tenga las entradas adecuadas para las corrientes y sus cargadores. ¿Sí? Son circuitos ya cerrados que se suelen usar. También podemos obtener y encontrar un poquito de plata. Plata y oro, pero en trazas muy, demasiado pequeñas. Y son los elementos considerados los más importantes que se pueden encontrar en estos dispositivos móviles. Sus óxidos se pueden definir a partir de la tabla periódica. Entonces, los metales son litio, zinc, cobre, plata, oro, litio, zinc, cobre, plata, oro y cromo. Cromo. ¿Qué hacemos al respecto? En este tipo de ejercicios o de reacciones, vamos a ver en los óxidos reacciones de síntesis. Las reacciones de síntesis son la unión de dos o más compuestos, de los cuales yo voy a formar enlaces. Por ejemplo, si yo tengo litio más oxígeno, voy a tener óxido de litio. Si yo tengo el cromo más oxígeno, voy a tener óxido de cromo. Aquí un 2. Aquí va otro 2 arribita. 2 por 2 son 4. Aquí son 4. Balanceadas. ¿Qué más puse? Plata. Plata más oxígeno. Estas reacciones de la plata y el oro son más difíciles que se den porque hay algo llamado predicción, escala de predicción de reacciones. Entonces, pues son un poquito más complicadas encontrarlas en estado de oxidación. Sin embargo, pueden estar en otro tipo de forma, de compuesto, ¿sí? Dependiendo de la estructura de la materia. El zinc más oxígeno, voy a tener óxido de zinc y así sucesivamente. Entonces, estos son óxidos básicos. Reitero, se les dice óxidos básicos porque cuando yo combino con el agua, se forman los hidróxidos. Muy bien. Entonces, esperemos hasta aquí no tener ningún problema. Vamos a hablar con respecto al átomo
y las partículas subatómicas. Esto para que sea más claro, a partir de aquí yo voy a empezar a subrayar con marcatextos esto para diferenciar. Entonces, pues ya quedamos que el átomo, por definición, es una porción de material de un elemento químico el cual puede intervenir en las reacciones químicas y posee las propiedades características de dicho elemento. El átomo es la parte central también de todo elemento. Y dentro del átomo se tienen diversos modelos, modelos atómicos. El átomo, desgraciadamente, es algo que no se puede ver. Desde un principio, este ha sido uno de los más grandes problemas, porque es algo que no se puede ver. Sin embargo, pues varios químicos importantes se han dedicado a revisar este, se han dedicado a realizar esos modelados para entender la fenomenología química. Vamos a hablar de algunos modelos importantes. Vamos a hablar de ellos y ahorita comenzamos aquí arrancándonos y si podemos hacer dibujitos los hacemos para que quede más centralizado el concepto. Vamos a ver. Los primeros en modelar esto fueron Demócrito y Leucipo. Ambos imaginaban que la materia estaba realmente construida por partículas indivisibles. Partículas realmente indivisibles. ¿Sí? Con ellos nace la definición de átomo, la cual ya fue mencionada pues, desde hace unos instantes. También ellos decían que las partículas, bueno, los átomos, eran esferas, como esferas de los arbolitos, así más o menos. Y nada más. Esto decían ellos dos. Con el paso del tiempo, o sea, esto sucedió en el 400 antes de Cristo. Pero con el paso del tiempo, casi alrededor de 2000 años, empiezan a surgir ya los modelos, los primeros modelos atómicos, podemos decir que entre comillas formales,
¿Por qué? Porque pues fueron las primeras bases para poder desarrollar y entender realmente la fenomenología química. El primero fue Dalton. De él deriva la palabra, de hecho, daltonismo. Y él decía que, tomando la definición de Demócrito y de Leucipo, la materia está construida por partículas está constituida por partículas indivisibles. Insisto, tomaron la definición de Demócrito y de Leucipo, así era su imaginación. Y decía también que los átomos de un mismo elemento son iguales. Evidentemente, el decir esto era, si yo tengo agua, por ejemplo, H2O, eran dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si yo tenía, por ejemplo, carbonato de sodio, eran dos átomos de sodio del mismo tamaño, un átomo de carbono y tres átomos de oxígeno. Y así sucesivamente. Así se iba modelando prácticamente el modelo según, bueno, lo que decía Dalton. Ahora bien, los átomos distintos, los átomos de distintos, los átomos de distintos elementos se unen para formar compuestos. Pues sí, arriba tenemos el caso anterior donde se forman compuestos con átomos de distintos elementos. Esto era la noción, la primera noción, o sea, la primera tecnología que llegaba, la primera noción que llegaba para entender realmente lo que era la química. Y cerraba con el último postulado que decía que una reacción química es el reordenamiento de átomos. ¿Esto cómo se vería? O cómo se veía para él. Porque ya después, con otro tipo de teorías, ya empezaba a cambiar la situación. Ya no estábamos hablando de un reordenamiento de átomos. Ajá. Por ejemplo, si yo tenía hidrógeno en estado molecular, más oxígeno en estado molecular, yo iba a obtener dos moléculas de agua, representado de dicha forma, se podía ver lo siguiente. Aumenta, bueno, más el oxígeno. El oxígeno se pone con rojo. Sí. Hidrógeno molecular más oxígeno molecular me daba dos moléculas de
agua, dos moléculas de agua. Entonces, esta era la definición para Dalton de la primera noción de las reacciones químicas. ¿Sale? Muy bien. Posteriormente, después de Dalton, llegó el modelo de Thomson, atómico de Thomson. La teoría de Dalton pues, duró un siglo. Thomson llega alrededor de 1906 aproximadamente. Y él decía, formulando otra vez la teoría de Dalton, que sí, evidentemente teníamos que el átomo no era indivisible. O sea, se sigue manteniendo esto. El átomo es indivisible. Sin embargo, este contiene otra clase de partículas, los cuales él clasifica como electrones, protones y neutrones. ¿Cómo se dio cuenta él de esto? Pues fácil, él realiza un experimento con tubos de rayos catódicos y ayuda a demostrar que dentro de los átomos habían unas partículas diminutas con carga eléctrica. Estas partículas diminutas con carga eléctrica las conoció como electrones. Y bueno, con respecto a estos descubrimientos, él dice y propone que el átomo es una esfera de materia cargada positivamente. El átomo es una esfera cargada positivamente. Una esfera de materia cargada positivamente, en la cual los electrones se encuentran insertados en su interior. Y bueno, las cargas positivas y negativas se distribuían de manera uniforme, haciendo que esto pareciese un budín de pasas. Ajá. Los budines de pasas pues, son como estilos panquecitos. Vamos a dibujarlo aquí. Algo así. Y bueno, pues él tenía, al realizar esto parece que tenía hambre, porque él decía que dentro de ese budín habían cargas positivas distribuidas de una manera no tan uniforme, como si fuera un panquecito de chispas de chocolate. Y aquí esto es negativo, cargas positivas y negativas. Y evidentemente, para demostrar una carga neutra, clasificar a los neutrones, pues era tener la carga positiva y la negativa pegadas. Con este modelo, el cual representa lo ya mencionado, surge
surgen investigaciones posteriores y muy interesantes con respecto a los modelos atómicos. Y bueno, el que le siguió fue Rutherford. Bien curioso porque la historia del señor Rutherford es que él es el discípulo, si lo queremos ver así como lo veían los antiguos griegos, es el maestro, no, el maestro no, el alumno de Thomson. Él era un físico neozelandés que realizó un extraordinario experimento, el cual se lleva a proponer un nuevo modelo atómico. O sea, esta es la tercera transformación del modelo atómico. ¿El experimento en qué consistía? Pues él tenía una lámina de oro y en esa lámina de oro él le disparaba partículas, un rayo de partículas alfa. Y en esas partículas se veía que se atravesaban de una manera directa a la laminilla sin desviarse. Ajá. Algunas, bueno, su hipótesis fue que no se desviaban y al momento de hacer el experimento, él observó que dichas partículas rebotaban hacia diversos lados. Unas iban directos, rectos, y otras rebotaban hacia diferentes lados. Entonces, con este experimento, el que dijo, volvemos a retomar la parte importante, el átomo está formado por una parte central o núcleo donde se concentra la carga positiva y la mayoría de la masa. Entonces, con esto mismo, pues se decía, pues sí, al momento de yo infligir la lámina de oro con los rayos catódicos alfa, había esta desviación, ¿no? Y también él decía que como el átomo es una partícula muy pequeña, eh, como el átomo es una partícula muy pequeña, observó claramente que esas partículas atravesaban la lámina de oro. Al atravesar la lámina de oro, los metales, bueno, vamos a ponerlo con amarillo. Los metales estaban así, bueno, la lámina. La gran mayoría de los metales, de hecho, también por él surge esta definición tan bonita de verse los, los mismos, ¿no? Y dentro de esto, teníamos aquí los puntitos, así. Y al llegar el rayo catódico, este mismo se iba sobrepasando dentro de la misma lámina. No todo, evidentemente, pero sí, la gran mayoría.
Y bueno, y con él nace esa definición, ¿no? Esa pequeña mejora. Este, después pasó más tiempo y llega Bohr. Cuando Rutherford hace su experimento, él propone que en el núcleo hay carga positiva y giran los electrones de carga negativa. Todavía no se habla de un, de un de partículas neutras para este momento. Todavía no existe eso. Hasta 3 años después. Rutherford fue en 1911, por lo que tengo aquí registrado. 1911. Y Bohr fue 1913. Y él decía que el modelo atómico estaba conformado por electrones, protones y neutrones. Electrones, protones y neutrones, los cuales los neutrones y protones los cuales los neutrones y protones pertenecen al núcleo, de la eh, pertenece al núcleo de el átomo y a su alrededor tenemos el, los electrones. Él decía que era algo similar a la era similar al sistema solar. Después de Bohr llegó un modelo más reciente, pero con ese modelo yo no me voy a meter porque pues ya es cuestión de ver química, un poquito más de química cuántica,
tu curso no es de química cuántica, el curso no es de química cuántica, ni de cosas más avanzadas, más locas, es nada más química general, en la cual nosotros vamos a ir viendo estos enfoques. Ok, entonces, hasta aquí ya hemos analizado lo que pide el, el temario, ¿no? Un poquito acerca de la historia, modelos, todo eso. Y se me está pasando un detalle. Vamos a definir qué es cada una de estas cosas. Después de dar la definición, y si se vuelve a leer este mismo archivo, se darán cuenta que eh, ya empezamos a entender la esencia de la química. ¿Por qué la química es tan importante, ¿no? O por qué estos modelos y por qué después hablamos de maneras posteriores de reacciones químicas, por qué hablamos de la transformación de la materia, toda esa parte, ¿no? Entonces, vamos a ver estas definiciones. Entonces, el electrón es una partícula con carga eléctrica negativa. En algunos libros o en algunas páginas de internet se puede encontrar como definición que el electrón es una partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica negativa. Esa definición anterior ya está para el modelo de Bohr. Yo nada más estoy dando algo general, ¿sale? Algo que no tiene mucho. Bueno, sí tiene sentido, porque pues, es obvio que con esto se hacen los análisis químicos y todo eso. Pero no hablo demasiado a modo. Va a manera general, ajá, para que se entienda realmente la consistencia de cada uno de los modelos atómicos. Entonces, ese es el electrón. Vamos a tener también el protón. El protón es una partícula con carga eléctrica positiva. Igual volvemos a lo mismo, es algo grosso, modo grosso, no me meto a muchas cosas. Y los neutrones pues son partículas con carga eléctrica neutra. ¿Sale? Una vez mencionado esto, nosotros vamos a entrar en materia y vamos a realizar lo que sería cálculo de números de partículas subatómicas de los elementos, la cual es la ubicación de los elementos. Bueno, hay que aprender primero a ubicar los elementos de la tabla periódica, como lo son la clasificación, grupos, periodos, número atómico y número de masa. Y a partir de ello, nosotros vamos a ir haciendo algunos cálculos para números de partículas, ¿sí? Y bueno, miento, aquí sí voy a tener que ver un poquito más adelante el modelo cuántico, pero este sí tiene que ser muy específico con respecto al llenado, ¿sí? Para saber y entender toda la parte que se sigue de química cuántica. La embarrada, no es totalmente todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver los niveles, subniveles, orbitales, configuraciones electrónicas, la representación de la configuración electrónica de los elementos y con ende las propiedades físicas y químicas de los elementos que se aprovechan en los dispositivos móviles, como lo son las propiedades en metales, como lo son la conductividad, temperaturas altas de fusión, de ebullición, reactividad química y todo eso. Y posiblemente me meta yo un poquito a
reacciones químicas. Ya mero acabamos la primera unidad. La parte más difícil va a ser esta de aquí, que es la parte 3 y la parte 4 por lo que se necesita. Y ya después nos vamos a ir a la unidad 2. ¿Sale? Unidad 2 y vamos a ir entendiendo aún más cómo está relacionada la química. Estas son las bases apenas, entonces, pues por ahí vamos comenzando. Y bueno, pues vamos por eso y más. Entonces, acompáñame a ver la última parte.